Bienvenidos al podcast de Vive la Experiencia con Débora Ramírez. Su principal propósito es resignificar las vivencias del pasado para un presente y un futuro grandioso. En el estudio del Pentateuco para mujeres, estudiarán los primeros 5 libros de la Biblia de una forma sencilla, entendible y práctica, que le añadirá valor a tu experiencia de vida. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a este episodio del estudio del Pentateuco para mujeres. Seguimos estudiando la fascinante historia de Abraham. En lo personal, estoy aprendiendo y disfrutando mucho la vida de este patriarca, el legado que nos dejó. Hoy vamos a continuar en el capítulo 13 del libro del Génesis y vamos a ver un episodio interesante de su vida y cómo reaccionó Abraham a ella. Dice el versículo 1: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev con su mujer y con todo lo que tenía, y con él iba Lot. Por la misericordia de Dios, Abraham volvió a salvo de Egipto con su esposa, su familia y sus posesiones. Dice el versículo 2: Abraham era riquísimo en ganado y en plata y oro. Abraham ya era rico antes de ir a Egipto y volvió con un gran aumento de sus bienes debido a la generosidad de Faraón. El versículo 3 dice: Caminó de jornada en jornada desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Viajando por la zona meridional, Abraham regresó a las proximidades de Betel, donde había acampado previamente. No fue un viaje directo y continuo desde Egipto a través de la zona meridional hasta Betel, sino una migración realizada en etapas graduales, por eso se habla de jornada en jornada, desde una tierra de pastoreo hasta otra, en la dirección general de Betel. El versículo 4 dice: Al lugar del altar que antes había edificado, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Betel tenía un lugar en su corazón debido al recuerdo de la comunión sagrada que disfrutó allí con el Señor. Quizás también esperaba encontrar oídos prontos y corazones dispuestos entre la gente de las proximidades, que deben haber recordado su viaje anterior por allí. El lugar de cada campamento de Abraham estaba señalado por un altar. En él, los errantes cananeos aprendían del Dios verdadero y volvían a él para rendir culto a Dios, después de que Abraham se había ido. El versículo 5 dice: Y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían habitar en un mismo lugar. La prosperidad del tío Abraham se prodigaba sobre su sobrino Lot, el único miembro de la familia de Taré que había obedecido la orden de Dios de ir a Canaán. Él compartía la bendición prometida a Abraham, puesto que la tierra ya estaba ocupada por los cananeos y las montañas de Canaán eran muy boscosas. Había una escasez permanente de tierras de pastoreo para los grandes rebaños y las manadas de los recién llegados. El versículo 7 dice: Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. La escasez de tierras de pastoreo disponibles y también a veces de agua dio como resultado una contienda entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Dice el versículo 8: Entonces Abraham dijo a Lot: No hay ahora altercado entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos,
porque somos hermanos. Ansioso por evitar discordia y enemistad entre él y su sobrino, Abraham propuso la separación de sus rebaños y manadas como una solución para la dificultad. Considerando que Lot era menor que él y que toda la región había sido prometida a Abraham, su trato con Lot refleja un espíritu realmente generoso. La nobleza de alma revelada en esta ocasión resalta en agudo contraste con la debilidad de carácter que acababa de demostrar en Egipto. Abraham demostró ser un hombre de paz. Con la expresión hecha a Lot, somos hermanos, Abraham reconoció la influencia que el odio y la contienda entre él y Lot tendrían sobre las naciones que los rodeaban. Nada habría distorsionado más efectivamente el plan de Dios para evangelizar las naciones de Canaán que una continua discordia entre las dos familias. Aunque Abraham era el mayor de los dos, no se aprovechó de su mayor edad y posición para hacer exigencias en su favor. Al referirse a sí mismo y a Lot como hermanos, quería asegurar a su sobrino un puesto y un trato igualitario. Procuró desvanecer cualquier duda que Lot pudiera haber tenido acerca de la honradez de las intenciones de su tío. El versículo 9 dice: ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si a la mano derecha, yo iré a la izquierda. Aunque estaba señalado como heredero de toda la región, Abraham manifestó verdadera humildad al subordinar sus propios intereses a los de Lot y al permitirle a éste que tomara tanta tierra como quisiera. Abraham renunció a sus propios derechos por causa de la paz. Manifestó generosidad de espíritu y nobleza de mente, un carácter digno de emulación. Hacer algo diferente de lo que hizo hubiera sido seguir los principios egoístas que generalmente gobiernan a los hombres en su trato mutuo. Pero un hombre espiritual vive de acuerdo con principios más elevados y mira las ganancias eternas que están más allá de las ventajas temporales de este mundo. Esto es lo que Abraham hizo, derrotando el propósito de Satanás de crear discordia y contienda entre él y su sobrino. El versículo 10 dice: Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. Siendo menos noble que su tío, Lot procedió inmediatamente a aprovechar la oferta. Con su mente recorrió el país hasta donde lo conocía. Lot, ciudadano de Mesopotamia, donde ríos y canales daban gran fertilidad a la tierra, no podía haber dejado de comparar su tierra anterior con las regiones montañosas y aparentemente menos fértiles donde había ido. Abraham lo había inducido a ir a Canaán, razonaba él, y por lo tanto debía preocuparse porque él quedara cómodamente establecido. Por primera vez, las dos ciudades impías de Sodoma y Gomorra están vinculadas con el destino de Lot. Esas ciudades parecen haber estado situadas al sur del Mar Muerto. La fertilidad del Valle del Jordán con su vegetación tropical parecía compararse favorablemente con la del paraíso por tanto tiempo perdido, y con el fértil delta del Nilo que Lot y Abraham habían dejado recientemente. El versículo 11 dice: Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Se fue pues Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Subyugado por su belleza y fertilidad y sin tener en cuenta otras consideraciones, Lot eligió el Valle del Jordán como su futura morada. Impelido por el egoísmo y guiado tan solo por sus propias inclinaciones y la perspectiva de ventajas temporales, Lot realizó la decisión fatídica de su vida. Esa decisión lo llevó a través de una serie de experiencias desafortunadas que pusieron en peligro su vida
su alma y su familia. El versículo 12 dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Deseoso de establecerse en la proximidad inmediata de las ciudades del valle, cuya riqueza esperaba compartir, Lot se destaca en marcado contraste con su tío, el que permaneció como peregrino en este mundo toda su vida. Abandonando el valle del Jordán, situado al norte del Mar Muerto, fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma y finalmente entró en la ciudad y se estableció allí. Aunque él mismo era recto, su fatídica decisión significó la pérdida de casi todo lo que él amaba. El versículo 13 dice: Pero los habitantes de Sodoma eran malos y cometían horribles pecados contra Jehová. Resulta claro que los hombres que eligió Lot como vecinos ya eran impíos cuando Lot estableció su hogar entre ellos. La depravación más grande con frecuencia se encuentra entre quienes habitan las tierras fértiles y disfrutan de las ventajas de una civilización adelantada. Tanta es la ingratitud de la naturaleza humana que cuanto más abundan las dádivas de Dios, los hombres más pronto lo olvidan. Uno de los peligros morales de la prosperidad consiste en que los hombres llegan a estar tan satisfechos con las cosas de este mundo que no sienten ninguna necesidad de Dios. El versículo 14 dice: Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos y desde el lugar donde estás, mira al norte y al sur, al oriente y al occidente. Esta es la cuarta ocasión en la que Dios se dirigió en forma directa al patriarca. Cada una de estas ocasiones señaló una crisis en su vida. Aprobando evidentemente la separación entre Lot y Abraham, otra vez Dios ordenó a Abraham que contemplara la región, toda la cual finalmente le pertenecería a él y a su posteridad. La orden divina, alza ahora tus ojos, debe haber hecho que Abraham se acordara de Lot, quien recientemente había alzado sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Aunque Lot había elegido aquella porción que le pareció ser la parte más favorable de la tierra, se le dijo a Abraham que con el tiempo toda ella pertenecería a sus descendientes. El versículo 15 dice: Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. La promesa de Dios es inmutable. Así como los descendientes de Abraham habían de existir delante de Dios para siempre, así también Canaán siempre había de ser su patria. Esta promesa hecha originalmente respecto a los descendientes literales de Abraham, a su vez es concedida a su verdadera posteridad espiritual, al linaje de la fe. El versículo 16 dice: Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Esta es una repetición de la promesa previa de que Abraham sería el padre de una nación grande. El versículo 18 dice: Así pues, Abraham levantó su tienda, se fue y habitó en el encinar de Manré, que está en Hebrón, donde edificó un altar a Jehová. Obedeciendo las instrucciones de Dios, Abraham se puso en marcha otra vez. Si creía literalmente en la palabra de Dios, esta peregrinación lo llevaría gradualmente a través de todo lo largo y lo ancho de esta tierra. Finalmente, Abraham armó su tienda en un bosquecillo cerca de Hebrón. Como lo había hecho antes en Siquén y en Betel, Abraham otra vez alzó un altar. Cada monumento conmemorativo al Dios verdadero expresaba gratitud por las misericordias celestiales y también lealtad a sus principios.
El que los vecinos amorreos e hititas de Abraham llegaran a ser sus amigos puede haberse debido a su benéfica influencia sobre ellos. Quizá ellos también apreciaron en cierta medida, por lo menos, el hecho de que la bendición de Dios descansaba sobre él, y sintieron que podrían compartirla con él. Debe haberse despertado en sus corazones la convicción de que el Dios a quien Abraham adoraba y servía era ciertamente el Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. El testimonio de Abraham por precepto y por ejemplo ciertamente dio resultados. Con esto finalizamos el capítulo 13 del libro del Génesis, y aquí hay muchas enseñanzas para cada una de nosotras. En primer lugar, me llama mucho la atención que en la mente de Abraham siempre estuvo el dar un buen testimonio a sus vecinos, a las naciones establecidas en la tierra de Canaán, que eran impías, que eran idólatras, pero él siempre se preocupó no por aislarse y apartarse y hacer su propio mundo, su propia forma de vivir, sino que él siempre tuvo en mente dar un testimonio para esas naciones impías. Qué importante es que nosotras no nos aislemos, no nos guardemos la bendición que Dios nos ha dado solo para nosotras, sino que podamos ser un testimonio vivo en palabras y en hechos para aquellas personas que no conocen a Dios y que nos rodean. Incluso para aquellas personas que conocen a Dios, pero de una u otra manera se han olvidado de Él. Qué importante es que todo lo que hagamos en nuestra vida, todo lo que digamos, sea en función de dar un buen testimonio, como lo hizo Abraham. Otra lección importante para nosotras en este capítulo es resaltar la generosidad, la nobleza de Abraham. Abraham sin duda no tenía ningún rasgo de egoísmo, aquí lo demostró cuando le da a su sobrino Lot la oportunidad de escoger qué tierra quiere vivir, qué tierra quiere poseer. Lot escoge la mejor parte, sin embargo, Dios le promete a Abraham que aún esa parte que escogió a Lot será de sus descendientes. ¿Qué visión la de Abraham? Más allá de lo terrenal, él tenía puesta su vista en lo celestial, en lo espiritual, y Dios lo recompensó por eso. Otra cosa que me llama la atención, que es importante resaltar, es la comunión de Dios con Abraham. En este capítulo podemos ver que Dios se comunica directamente con Abraham por cuarta vez. Y lo que me llamó mucho la atención es que cada vez que Dios se comunica con Abraham es en un momento de crisis. En tus momentos de crisis, esta es la lección para ti y para mí. ¿Con quién te comunicas? ¿Qué haces en un momento de crisis? ¿Acudes a Dios, al que todo lo puede? ¿O acudes a una persona que es igual de pecador, de pecadora que tú? ¿O te aferras a tus logros, a tus posesiones? ¿A qué te aferras en tus momentos de crisis? Aquí es una bendición que en los momentos de crisis de Abraham, Dios se manifiesta. Y yo no dudo que en tus momentos de crisis Dios se haya manifestado en tu vida. Solo tenemos que hacer memoria y reconocer que el que ha estado ahí es Dios. Sin duda hay muchas lecciones que podemos sacar de este capítulo, pero estas son las más importantes que las quise compartir contigo. Te agradezco por haber estado acompañándome en este episodio. Acuérdate de suscribirte al canal y de compartirlo para que muchas personas más se beneficien al igual que tú. Que Dios te bendiga. Has escuchado un episodio más del estudio del Pentateuco para mujeres y le has añadido esperanza a tu vida. Y recuerda, resignificar es darles otro sentido a las vivencias del pasado para un presente y un futuro grandioso. Esa es la esperanza. ¡Vive la experiencia!